A partir de este momento, estás sentado en la butaca de al lado. Con Miguel Cane. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o el momento que sea que ustedes se sintonicen a este podcast, La Butaca de Al Lado, en el que las estrellas invitadas nos descubren al espectador que llevan dentro. En esta ocasión es un placer tener como invitada especial a una de las mejores actrices que tenemos actualmente en el país, desde hace, 25 años o más que ha ido dejando una huella firme, un paso constante y sobre todo un aura muy especial en cada una de sus interpretaciones, y ha hecho toda clase de interpretaciones en cine, en televisión y en teatro. En teatro es inolvidable su trabajo en Incendios. De hecho, en la trilogía, ¿no? O nada más estuve solamente en Incendios, sí. Que eras la mujer que cantaba. Así es. Y también La Voz Humana de Cocteau. Ajá. Y bueno, un trabajo intenso, un trabajo brillante, que además yo tuve el placer de ver por primera vez a Karina Giri. Por primera vez en su primera película. Era tu debut en cine. Fue aquella película que se llamaba Eran tú, Aritech. Demasiado amor. Sí. Eran tú, Aritech, el Güero Bernal. Ajá, los personajes. Sí. Una mala cita. Una espantosa cita. Muy mala cita. Una muy mala cita con el Güero Bernal. Te queremos, güerito. Y también queremos mucho al Aritech. Yo te quiero mucho, doctor. Sí, lo creo. Y desde ese momento a mí Karina me impresionó muchísimo. Estoy hablando de 1999. 2000, 1999, 2000, sí, por ahí, ¿no? 2000, exacto. 2000. Desde ese momento a mí me impresionó muchísimo Karina, y me siento muy, muy honrado de que nos acompañe aquí en La Butaca de Al Lado, y de que vamos a hablar de una película que a ella le gusta particularmente mucho. Y así como que cuando le dije, pues escoge lo que tú quieras, me dice, es que tengo muchas películas favoritas y otras que no son tan mis favoritas, y hay muchas películas que significan algo para mí por muy distintas razones. Entonces le dije, elige la primera que te venga a la mente en este momento, y ella eligió una película dirigida por Thomas Vinterberg. Una ligerita. Ligerita, suavecita, una para dominguito de sobremesa. Perdón, amigos. Una excelente película del director danés Thomas Vinterberg del año 2012, The Hunt. Pero ¿por qué The Hunt, Karina? Es algo bien curioso. No es una película que asociaría con tus gustos particulares. No sé por qué. Ajá. No es que conozca tanto a Karina como para decir, a Karina le gusta esto y a Karina le gusta esto otro. Pero me sorprendió mucho cuando me lo dijo. Luego pensé, bueno, naturalmente ella es una actriz de actores. O sea, ella es lo que en inglés se llamaría un actor's actor, y admira el trabajo de otros actores. Entonces comprendí perfectamente bien cuando revisité la película, pero aún así fue así como que, ¿por qué? Bueno, primero, qué gustazo verte, que hace mucho que no nos veíamos. Gracias por la invitación. Para mí es un placer. Bueno, me gusta por varios ángulos. El primero tiene todo que ver con lo actoral. Admiro mucho el trabajo de Mads Mikkelsen. Sí, señor. Creo que es un actor portentoso, creo que tiene una intuición poderosa, creo que tiene una sensibilidad muy refinada, y hay como virtuosismo técnico además en lo que hace, y una propuesta interpretativa, y de la mano con Thomas Vinterberg creo que construyen una trama por la que el personaje atraviesa y que lo transforma, que lo modifica completamente a lo largo de la historia. Es. Entonces, en ese sentido, admiro mucho ir viendo cómo hay esta deconstrucción del pobre personaje con lo que le va sucediendo. De Lucas, un maestro. Un maestro de preescolar. Sí. Que es acusado, lo vemos desde el inicio injustamente, de tener un comportamiento inapropiado con una de sus alumnas que lo quiere mucho. Además. Que además es casi su sobrina. Así es. Porque Lucas está pasando por un momento pues crítico. Es un hombre que tiene más de 40 años. Era maestro de primaria, pero debido a la crisis económica por la que atraviesa en ese momento su región,
la escuela primaria es cerrada y él es transferido a trabajar como maestro de kindergarten, para poder seguir en la zona. Está divorciado, su divorcio es reciente, tiene un hijo, Marcus, que es un adolescente. La relación es tensa, porque Marcus vive con la madre, solamente pasa temporadas con el padre, está como que empezando a tener atreverse a tener una nueva relación con una joven llamada Katja, que es una joven local, aunque no es del pueblo, vive en el pueblo, pero no es del pueblo, que esto es algo que es muy importante. Y él, digamos que es una figura que es conocida en la comunidad, incluso querida. De hecho, los padres de la pequeña, de la pequeña niña, que es una niña muy proclive a irse solita por los senderos de los bosques y demás, porque los padres tienen también una relación contenciosa y pelean. Y entonces cuando hay disputas domésticas, pues la pequeña pela gallo y se escapa y va ahí entre los arbolitos y los arbustitos a buscar pues, solaz y consuelo ella misma, ¿no? Y él, Lucas, cuando la encuentra, pues le da una comprensión que la pequeña no tiene en su hogar. Y siempre la devuelve a su casa, hasta que sucede esta acusación completamente injusta. La niña nunca lo señala a él. No lo señala a él. Pero el pueblo automáticamente la desconfianza se vuelve hacia él. Que además eso es un tema como muy arquetípico como que en el teatro, en el teatro escandinavo, en la narrativa escandinava. Estaba comentándole con Karina antes de que entráramos a grabar, que cuando la estaba viendo, yo no me acordaba, pero hay una novela de Friedrich Dürrenmatt, que es un gran dramaturgo suizo. Que Friedrich Dürrenmatt, probablemente ustedes lo recordarán por La visita de la vieja dama. Que es que en algunas partes se ha presentado como La visita del rencor o La visita de la venganza. Sí. Y también pensábamos en El enemigo del pueblo de Strindberg. Así es. En esta novela de Dürrenmatt ocurre que un hombre que es también un maestro, pero en este caso es un maestro de primaria, es acusado de estar involucrado en la desaparición de una niña, de una niña un poco mayor que la niña de esta película. Y la novela está narrada como un thriller policíaco, pero en realidad toca mucho acerca de la filosofía y del estudio de la naturaleza humana, ¿no? Que eso es algo que Vinterberg hace mucho en esta película. Pero insisto, ¿por qué a ti personalmente, como espectadora? Supongo que cuando entraste a ver la película sí sabías, ok, Thomas Vinterberg, Festen, Submarino, tal. Probablemente también ubicabas a Mads Mikkelsen por, no lo sé, hablemos de Valhalla Rising, que la hizo antes de esto, ¿no? Qué sé yo. Pero no te esperabas la experiencia que ibas a tener cuando No, para nada. Porque a mí me gusta, bueno, primero por esto que te digo, por este viaje actoral que hace y que me parece que lo hace muy bien. Me parece además muy interesante que el director, después de haber hecho Festen, como que contraste un punto de vista con otro tan distinto. Así es. Como en lo que ocurre con esta acusación al personaje protagónico, ¿no? De la casa. A Lucas, el personaje de Mikkelsen, sí. Ajá. Y también porque siento que tiene una reverberancia la película con muchas de las cosas que están sucediendo ahorita. Y que me tocan muy de cerca, que yo las veo muy de cerca. A partir de una serie de movimientos que han sucedido, que eran importantes que sucedieran y que también han tenido sus injusticias. Sí, y que no existe un movimiento perfecto o una justicia perfecta, ¿no? Así es, un movimiento social que no tenga pues sus aristas, sus errores, pero siento que se ha ido instalando un poquito en la sociedad una especie de mirada policíaca.
una especie de mirada hipervigilante, hiperpunitiva. Sí. Y que siento que eso de pronto hace olas y de pronto nos obliga a un buenismo inalcanzable para lo humano, ¿no? Sí, eso es cierto. Esta bondad, entre comillas, o este bien mayor, o por el bien de todos, que a mí personalmente me asusta, porque finalmente es algo que no es nada nuevo, incluso está presente hasta en la estructura de 1984, de Orwell, ¿no? O sea, el Estado, en este caso el INSOC, el gran hermano, sabe lo que es bueno para ti. Ajá. Y por lo mismo es que tú vas a hacer esto, que por supuesto también nos remite a las obras de Bertolt Brecht, el pequeño testigo, ¿no? Pero que nos obliga, digamos, a estar como con una atención al comportamiento del otro, sí, para ver en qué momento encontramos eso que encuentran en Lucas, en esta película, que es además un malentendido. Sí, es completamente un malentendido. Hace olas, se expande a todas las áreas y de las su consecuencias vida, que tiene, y ¿no? toman y se sacan conclusiones a partir de eso, devastadoras para el personaje y para sus relaciones y con para los quienes demás, lo rodean. para quienes los rodean, para sus relaciones amorosas, familiares, laborales, para su carrera. De pronto, a partir de eso que se da por bueno, a partir de eso es como una especie de explosión. Un incendio forestal total. Forestal, donde ya todo lo que sabías tú como persona cercana al personaje, todo lo que dabas por hecho, todo lo que confiabas al respecto del personaje, está puesto en duda, se vuelve un engaño, se vuelve una falacia, y entonces ya eres mucho más propenso a pensar que toda esa otra historia tiene que ser borrada porque descubriste esto, que además sabemos nosotros, es lo más frustrante. Que no es cierto. Que sabemos que no es cierto. Pero es que además, lo que tú mencionabas, ¿no? La escena de la iglesia. Es devastadora. Cuando llega este hombre después de la tunda que le han dado, porque sí, además no sé si ya pasó lo del supermercado. Ya, es lo del viene lastimado de lo del supermercado. Sí. De cuando se agarra con el carnicero. Órale, pum, pum, afrentazos. Y va a la iglesia y además, es como visualmente, esta secuencia es Escandinavia. Uno siempre lo asocia con Laponia, con el Polo Norte, con la Navidad, sí, con estas cosas, con el frío, con el nieve y todo, pero sí, además todo con este sentido de comunidad y todo es tan bonito y los pinos y tal. Y es la Navidad. Y además es Navidad, sí, es vísperas de Navidad. Y por eso están en la iglesia. Y de hecho el pueblo cree que lo que están haciendo es bueno. O sea, que prácticamente linchar en vida a este hombre es bueno. Sí. Cancelarlo es bueno. Y no se dice cancelarlo con comillas, porque esta película de hecho es anterior a la cultura de la cancelación que se puso tan de moda unos años después, ¿no? Unos 5 años después fue cuando con Harvey Weinstein y todo esto, ¿no? Me Too en el 17. Estalló en Me Too en el 17, en el 19 llegó al paroxismo y luego de repente empezó a tener este como colapso, porque sí, fue una masa crítica demasiado grande y hubo donde hubo cosas muy importantes que se lograron, también hubo muchos daños que se hicieron precisamente en esta paranoia, ¿no? Que brotó, que es precisamente esta sensación que tiene, que mencionabas tú, ¿no? Que yo decía, es una sensación de paranoia en el pueblo, ¿no? De que todos se vuelven contra Lucas y esto afecta su relación con su hijo, su relación con Katya, su relación con su exmujer, su relación con su amigo, con su relación con la esposa de su amigo y la única que lo sigue viendo, que no se explica por qué las cosas son así. Es la niña. Es la niña porque lo ve desde la más absoluta inocencia y para ella Lucas es lo más parecido a un tío. Sí. Es un ente bueno en su
en su vida. Es muy fuerte cuando llega la intervención del psicólogo Sí, a hacer esta evaluación. Pero además, el psicólogo la está guiando. Así es. Que Así es, son dices, preguntas pero ¿cómo es posible guiadas. que no se den cuenta? Son preguntas guiadas. Esperando una respuesta Sí, que es muy específica. Pero este es el otro punto, lo que decía. Tanto Katia como el psicólogo vienen de fuera. Entonces ellos no están conscientes. O sea, Katia no permite que la paranoia del pueblo afecte su vínculo con Lucas de la manera en la que el pueblo espera. O sea, ella no lo abandona del todo, ¿no? O sea, ella tiene conflicto, pero ella sabe que él no es así, pero tiene conflicto. Claro, es que además lo que sucede es que los personajes a su alrededor, tanto la Miss la directora de la escuela o del área, no recuerdo. Y las madres y padres del pueblo. No ves una intención malévola a la hora de evaluar y sin embargo... No, hay miedo, miedo y desconcierto y desconfianza. Así es. Y luego de ahí todo se va desparramando hacia un lugar muy oscuro, porque además... Tú ves al personaje, ¿cómo puedes luchar por preservar tu integridad? ¿Cómo puedes luchar porque tu probidad quede intacta? Que es decir, que tú haces las cosas con buena intención y que estás diciendo la verdad. ¿Cómo convences al otro? ¿De qué formas convences al otro? Y entonces todo por las áreas por las que atraviesa él para intentar rescatarse a sí mismo en medio de ese fango. Es abrumador. Es abrumador. Es abrumador. Sobre todo porque además llega a una... Digo, la película tiene casi 15 años, así es que no me digan que ¡ay, spoiler! No es spoiler, no voy a describir la secuencia final, solamente voy a decir que la secuencia final debe ser la secuencia final, una de las 10 secuencias finales más brutales que he visto en lo que va de los últimos 20 años. O sea, es escalofrío. Es escalofrío, Sí. Es brutal. Y sobre todo porque además está hecha con una ambigüedad. Sí, hay mucha sutileza. Mucha sutileza, mucha ambigüedad, porque incluso Sí. no vemos la identidad. No. Ahora sí que es la casa. No vemos la identidad de quien casa. Sí. Yo sigo pensando y yo sigo teniendo la horrible sensación de que puede tratarse de Marcus. ¿En serio? Pues... Yo pensaba que era el hermano mayor de la niña que supuestamente es víctima del protagonista. No, yo pienso que es Marcus. Ay, no. Porque me no ves que lo vemos con el rifle poco antes. Lo vemos poco antes porque se está estrenando. Exacto. De ya ahora soy grande. Ya soy grande y voy a poder ser cazador. Ya puedo ser cazador, sí. Ay, Digo, no, yo espero y esto lo vi hasta la segunda vez que lo vi, que fue ahora para refrescarme el visionado. Recuerdo que la primera vez que la vi, salí del cine. Sí. Y fue así como que sentí que me había caído la noche encima. O sea, Sí. entré y estaba iluminado y cuando salí ya estaba oscuro. Y fue así como que dije, ay, Es muy dura, tengo miedo, tengo miedo y tengo miedo, me siento desamparado. Sientes un desamparo tremendo. Sientes un ¿no? desamparo, por supuesto, pero porque siento que eso es justo lo que la hace tan pertinente. La pregunta yo creo de fondo sería ¿cómo juzgamos a los demás? ¿A partir de qué juzgamos a los demás? ¿O con qué? ¿A instancias de qué sentimos que nosotros podemos juzgar a los demás? Y no solamente podemos juzgar a los demás, sino tememos ser juzgados y por lo tanto hay constantemente un cuidado es que yo lo veo por todas partes, no sé si te pasa a ti también. Por un lado estamos peleando por conservar una libertad de expresión y por el otro lado estamos cuidándonos la espalda porque ya me reí del chiste equivocado. Sí, es horrible. Y bueno, además, tú como intérprete, como figura pública, te encuentras siempre de un modo o de otro, es más difícil porque se presta a interpretaciones de gente que no tiene idea, ¿no? Que no lo conoce a uno. Y no lo sé, a alguien a quien le pasaba un poco esto desde otro ángulo, pero creo que queda muy bien reflejado en cierta forma, es en una película en la que tú actúas, que es Los Adioses. Ajá. Con la interpretación que hace. Si no han visto Los Adioses de Natalia Beristain, háganse un favor y véanla porque es un película en el que Tessa y Karina Gidi interpretan a la legendaria
Rosario Castellanos, que el año próximo es el 50 aniversario. Sí. No, este año fueron los 50 años de su muerte, ¿no? Sí. Y el centenario es el que es Así el es, próximo. próximo. Es el centenario de Chayo, de la maravillosa Rosario De la querida Castellanos, Chayo. de la querida Chayo, que falleció en Tel Aviv en 1974 en un Así es. accidente estúpido. Así es. Pero ella misma fue objeto de mucha controversia porque era probablemente en su momento la figura literaria más destacada en su género como mujer en el panorama literario mexicano, y eso siempre la tenía como que expuesta a un juicio constante por parte no solo de sus pares, sino también de la opinión pública, porque, como ella misma decía, mujer que sabe latín no Ni encuentra marido ni tiene buen fin. Y Sí. pues sí. Y entonces en eso, ahora que lo estabas mencionando, pensé precisamente en ello, ¿no? En esa manera de aproximarse, y que a ti te toca en cierta forma un poco más de cerca, Me ¿no? toca un poco porque efectivamente, pues está uno a la vista de la gente en cierta medida, digo ahí. Sí, claro. Mucha gente con miles, millones de seguidores más, pero Con sí una hay vida más pública que hay uno. una vida más pública. Estás frente a un aparador que te está volteando a ver, pero también lo veo como directora de una escuela de actuación. Eso es algo que a mí me interesaba también preguntarte, porque finalmente tú también eres docente, eres maestra, Sí. y eres directora Soy directora de en una Casa Azul. escuela donde tengo que cuidar que los muchachos sepan que la escuela es un espacio donde la libertad creativa es primordial, donde tiene que defenderse a capa y espada. Claro que tenemos que encontrar la forma, y la estamos encontrando, de que sea en un espacio seguro. de respeto, en un espacio de cuidado del otro, pero hay tantas cosas que aclarar para evitar confusiones. Oh, sí. Por ejemplo, que tú te sientas incómodo no necesariamente quiere decir que estás en un peligro real. Eso es verdad, Por sobre ejemplo, todo en una situación como en una escuela de Que artes escénicas. no podemos tener una escuela de artes escénicas donde no haya contacto físico, tiene que haberlo. Y que en ese contacto físico tengamos que hacer acuerdos de que haya un respeto y una confianza, que no vamos a estar libres de accidentes o de controversia, pero que sepamos que hay una buena intención de entrada y unos límites claros. Hay un cuidado establecido. Cuidado de ti mismo y cuidado del otro. Por ¿no? supuesto. Entonces, si estamos todo el mundo en esa comunidad, por ejemplo, con esta mirada que te digo, como de águila vigilante, Este policial. esta cosa tan policíaca, persecutiva, buscando el error del otro como si no fuéramos Punitiva. todos falibles. Entonces, estamos un poquito en el hoyo y lo que estamos pavimentando es un desastre. Estás solamente medio tapando un bache, pero no estás restaurando una Y la una otra fractura. opción que yo he visto como una posibilidad, que para mí no lo es, que para nuestra escuela no lo es irnos como si fuéramos caminando entre cristales, con tanto cuidado, porque no es una escuela de ingeniería, donde está No, cada uno claro. en su pupitre con su cuaderno o su computador. O sea, trabajamos con las sensaciones físicas, trabajamos con la emoción, trabajamos con la memoria, trabajamos con el arrojo en escena, Y no con puedes la andar con los imaginación. proverbiales cascarones de huevo. Y si te andas con cascarones de huevo, entonces vamos a egresar actores y actrices descafeinados y sin filo. Y seguros Que y yo, eso sin políticamente duda, correctos. muy intocados y muy políticamente correctos, pero que no logramos empujar a que se dieran ese clavado hacia adentro que es tan necesario para encontrar qué clase de actores y actrices vamos a hacer. Eso es algo que, fíjate, que es algo que me llama mucho la atención, pensando, por ejemplo, ahora en The Hunt, lo que decías, el trabajo de Mads Mikkelsen, y en décadas anteriores. Por ejemplo, hay una película que a mí me gusta mucho, que se llama The Music Lovers, de Ken Russell, que pretende ser una biografía de Piotr Ilich Tchaikovsky. Pero en realidad es una fantasía, una extravaganza visual y musical de Ken Russell, un director del que ya hablaremos en su momento, que tiende mucho a hacer, o tendía, ya murió, a hacer esta clase de cosas. Y en esta película, que es de 1970, Glenda Jackson, la inolvidable, la maravillosa Glenda Jackson, tiene un par de escenas que son hoy en día
desde la óptica de hoy, hay gente que las podría calificar como pornográficas. Ok. Porque son escenas. Una es la escena de la luna de miel, el viaje de novios de Piotr Ilich Tchaikovsky y su esposa Nina Miliukova en el tren transiberiano, en el que Richard Chamberlain, que es Tchaikovsky, es virtualmente asaltado sexualmente por Glenda Jackson. O sea, prácticamente lo viola y lo viola en cámara. Claro, está todo muy coreografiado y por supuesto está algo muy cuidado y todo, pero no deja de ser impresionante. Una imagen impresionante, sobre todo porque es un espacio muy pequeño, un espacio muy pequeño, un apartado, un compartimento de tren. Sí. Y luego una escena en la que el personaje de Nina Miliukova, Chaiskokaya, que está en un hospital psiquiátrico del estado, ya separada de Tchaikovsky, ella se entrega completamente a un grupo de hombres que están abajo de un respiradero, y ellos la agarran con las manos y ella se desnuda completamente y se revuelca entre tantas manos, ¿no? Uh-huh. Y es cuando uno dice, esta es una actriz que ha hecho literalmente todo por su director. Uh-huh. Y hoy en día, como tú mencionabas, alguien que tenga la bravura que manifestaba Glenda Jackson en ese momento, y te estoy citando ese ejemplo, como podría citarse cualquier otro, y hay muchos otros grandes actores y grandes actrices que se lanzaron a hacer cosas impresionantes. Alma Muriel, por ejemplo, en Retrato de una mujer casada. Uh-huh. No la recuerdo. Héctor Bonilla, es una película de Alberto Bojorquez del 79. Eran ella y Gonzalo Vega, y ella tenían ahí unas escenas de violencia doméstica muy duras. Muy fuertes. Y Gonzalo Vega se sentía terrible, y esto me lo contó Gonzalo Vega, se sentía terrible, le marcaba los golpes, y él decía, no, cabrón, pégame, porque si no, la cámara no te lo va a creer y el público no te lo va a creer y yo no te lo voy a creer. Pégame, cabrón, pégame. Y él decía, Alma, estás loca, pégame. Y entonces, pues, lo hablaron con el director, y entonces el director le dijo, vamos a hacerlo como Alma quiere y vemos qué tal sale la toma. Y que se sintió se sintió fatal. Gonzalo se sintió fatal y que se moría de la vergüenza después de que terminaron, y que se deshacían disculpas con Alma. Y Alma estaba golpeada, y Alma le decía, pero no te disculpes conmigo. Sí. Esto es lo que tu personaje le está haciendo al mío, porque es lo que está pidiendo el guión. Tú a mí no me has hecho nada. Estamos trabajando, somos profesionales, eres mi amigo, no pasa nada. Sí. Y dices, wow. Sí, creo que ha habido en la historia de la pedagogía teatral muchas malas prácticas. Sí. Y creo que tenemos que tener el respeto y encontrar los límites, y el cuidado en el centro de la mesa, y que nosotros como actores, actrices, los estudiantes sí se sientan que hay una seguridad, pero también es cierto que vivimos con los estímulos. Y que los estímulos los generamos nosotros y también los generan nuestros compañeros, ¿no? Sí. Si estamos haciendo a un Blanche y a una Kowalski donde no hay un deseo, donde no hay una tensión, donde no hay una amenaza, donde no hay esa incomodidad, donde por ser extremadamente cuidadosos no estamos contando la historia. Sí creo que nosotros tenemos ya en la vida profesional que encontrar cuáles son nuestros límites, la línea de nuestro pudor, que es infranqueable, por ejemplo, ¿no? La línea de nuestro arrojo, que es infranqueable. Yo pienso que, por ejemplo, esta práctica que era muy común de desnudar a los estudiantes en sus primeros semestres no garantizaba que iban a ser buenos actores después. En eso estoy de acuerdo contigo. Y recuerdo, por ejemplo, que Gurrola solía hacer esto, ¿no? Porque decía que ayudaba a romper las inhibiciones. No es verdad, porque, por ejemplo, Margules lograba que te desnudaras de otra forma. Que te desnudaras de otra forma. Sin quitarte nada de la ropa. Sí, y eso, eso funciona en Señora Klein. Yo recuerdo aquella versión de Señora Klein en el Shakespeare, ¿te acuerdas? En el 90. A mí me cambió la vida. Con Margarita Sanz, Ana Ofelia Murguía y Delia Casanova. Uh-huh. Y en efecto, hay un desnudo integral. Un regaderazo. El regaderazo de Melita, que es Margarita Sanz. Sí. Y es un solo golpe de la ducha. Y sabes que está fría, aunque no la sientas, pero sabes que está helada. Uh-huh. Y ella está gritando. Uh-huh.
pero de todos modos... No me acuerdo, pero de la imagen la tengo perfecto porque era arriba. Pero, exacto, Sí. y pero sabes que esas 3 mujeres están vestidas hasta con sombreros y guantes. Sí, y las sí. 3 están desnudas. Así es, Y lo así sientes, es. se están exhibiendo de una manera Bueno, esa impresionante. obra, yo después de ver esa obra fue que me acerqué a Ludwig y le dije, yo quiero ser alumna suya. Yo cuando vi eso dije, este es el teatro que quiero hacer, esta es la clase de teatro, esta es la forma en que quiero hurgar. Bueno, para allá iba en realidad. Si vamos a hurgar en lo humano, si quienes nos estamos dedicando a esto y quienes estamos formando actores y actrices, ¿cómo vamos a hurgar en lo humano si no hurgamos también en su parte oscura? Eso es totalmente cierto. Y para poder hurgar en su parte oscura y cuidar la nueva pedagogía, sí necesitamos tender una red de confianza y de respeto, pero necesitamos el arrojo y la aventura y la capacidad de reparar el daño cuando ocurra. Porque no, el otro día leí a no sé en qué plataforma era, pero en qué aplicación, red social, que decía una mamá, a un niño, si están jugando y ya uno no se divierte, ya no es un juego. Y yo pienso, no, es un juego, pero es un accidente dentro del juego. Y si es un accidente, ¿cómo salimos de ahí? ¿Cómo lo reparamos? Porque si no, entonces también al juego le estamos pidiendo que sea perfecto. Para Y que no funcione. existe un juego perfecto. Tú cuando eras niña, dime, ¿cuántas veces no te caíste de la carcachita feliz? ¿Cuántas veces no te... De la resbaladilla. De la resbaladilla, del columpio. ¿Cuántas veces no te hizo sentir mal alguna de tus primas? Así es. Están jugando a las Barbies y de repente una dice algo que te hace sentir mal. Sí. O están jugando a la cocinita y tú vas a hacer el papel de tal... que cuando jugamos con las representaciones cuando somos niños. Así es. Y yo tenía una prima mayor que yo, un par de años mayor que yo, que cuando jugábamos nos reuníamos todos los primos. Ella era como la directora, ¿no? Ella nos asignaba los papeles. Entonces, yo soy la mamá y tú eres el papá y tú eres no sé qué y no sé cuánto. Y entonces a mí me tocaba hacer o era el cartero o era la sirvienta. Y ya sé que ahora es mal visto usar ese tipo de palabra y entonces me corrijo y digo, tú eres la empleada doméstica, cosa que por supuesto ninguno de los los niños en los años 70 no decíamos empleada doméstica, no. Tampoco decíamos sirvienta, decíamos otro término que ahora sí resulta completamente peyorativo y no voy a decir, pero tú sabes a qué término me refiero. Entonces, bueno, pues yo jugaba eso que no creas que me hacía mucha gracia, pero le entraba al juego, ¿no? Bueno, es que ahorita estás tocando otro tema también muy importante, que de alguna forma sí siento que se vincula con la película, aunque pareciera que no. No, sí, claro. Que tiene que ver con esa incomodidad y todo lo que enseña, ¿no? Este personaje cuando está primero mirándose revelado como una persona que no es, va de la ecuanimidad a la total desesperación. Que es el clímax, es la escena del supermercado. Es cuando se vuelve un salvaje. Se vuelve un salvaje. Ya perdió todo. Pero también si lo pensamos, si jalamos la hebra de alguno de nuestros, ni siquiera voy a decir el peor de nuestros momentos en la vida, de un muy mal momento de nuestra vida. Un momento sumamente desagradable. Si jalamos la hebra de eso, de cada uno de nosotros, es que nos mandamos todos a la cárcel o al psiquiátrico. Ay, pero por supuesto, no, esas veces que dices, es que qué bueno que no traigo conmigo un arma porque lo mato. Exacto. Vamos, ya deja un arma, un pinche palo de escoba. Mira, sin ir más lejos, tú sabes que yo tengo una perrita, tengo una perrita adoptada, la Miss Brody, es una perrita calladita, es un amor, mi perrita. Ajá. Es mi compañera perruna. Entonces yo la saco a pasear todos los días. Un día X, llegó un perro sin correa y la mordió. Ay. Mi perra es sumamente amable y alegre con todos los perros. Le agradan todos los perros, le agradan todas las personas. Uh-huh. Tiene esa rara particularidad que es buena no me merezco esta clase de perra porque realmente es muy buena. Ni siquiera ladra. Entonces, la mordió un perro en la calle, ¿no? Uh-huh. Y entonces, si yo hubiera tenido en ese momento un palo, le doy con un palo al otro perro y no me importa. Por supuesto. Es como tú que tienes hijas cuando eran pequeñas y están en el arenero o están en el parque, sí, y llega un niño y las empujan. ¿No te dan unas ganas locas de aventarle, de ponerle a dar vueltas la cabeza como si fuera un trompo? Sí, es un instinto humano completamente entendible, ¿no? Sí, sí. Y Vinterberg trabaja mucho eso con la naturaleza humana. Le gusta llevarla a los extremos. Yo recuerdo que cuando vi Festen,
Cuando vi Festen por primera vez, y yo no había visto todavía Rompiendo las Olas. Y finalmente von Trier y Vinterberg tienen este vínculo maestro-alumno, tal, esta como simbiosis. En Festen, yo recuerdo que al principio decía, bueno, es que este trabajo de cámara y este trabajo de sonido y esto de como de irlo siguiendo, lo está haciendo deliberadamente para marearme o qué. Para marearme, denme un Dramamine. Sí, denme un Dramamine, exacto. Y luego de repente llega el momento en el que descubres realmente de qué va la película. Y dices, sobre todo yo dije, porque personalmente me llegaba mucho. Había pasado por una situación semejante, aunque a una edad mucho más pequeña. Pero fue así como que dije, ¡qué horror! Y dije, ¿por qué me está haciendo esto Vinterberg? Y luego me di cuenta de que en realidad lo que él está haciendo es componer retratos de la naturaleza humana en distintas situaciones. Porque, por ejemplo, luego está Submarino, que no es una película violenta para nada. Al contrario, es optimista y es tierna porque es sobre tu juventud y sobre enamorarse y también es la naturaleza humana en el sentido de que sientes como un poco de pena y compasión por estos personajes porque sabes que eso no va a durar y sabes que va a acabar dejándoles una cicatriz, pero en ese momento son tan felices y tú piensas que en algún momento tú también fuiste feliz, ¿no? Y creo que en parte ese es yo te lo pregunto a ti como espectador, aunque sé que yo como escritor sé que es algo que es importante, pero como espectador yo espero que el intérprete consiga transmitirme eso. O quizás no lo espero, pero dejo que suceda. Y como intérprete, tú como intérprete, ¿cómo ves el trabajo de Vinterberg en el guión de The Hunt? Uy, pues delicioso. O sea, para el actor, sobre todo para Mikkelsen, que es el protagonista, sí. Que lo protagoniza, delicioso, porque se atreve a ponerlo en situaciones horribles. Sí. Se atreve a ponerlo en mucho peligro y en muchísima incomodidad, ¿no? ¿Y qué tanto debe un intérprete, y te lo pregunto a ti como intérprete y como docente, sí, qué tanto debe un intérprete aceptar esa iteración del juego, entrarle a meterse en algo que pueda ser un problema grande? Bueno, yo pienso que es justo de lo que uno pide su limosna como actriz. Yo de eso pido mi limosna como actriz. Y durante, de hecho, muchos años diría que la culminación de eso fue mi exploración en Incendios de Wajdi Mawat con el personaje de la mujer que cantaba. Sí, de la mujer que canta. Es un clavado, es un clavado a unas honduras y complejidades que revolotean acerca del dolor humano, ¿no? Absolutamente. Yo recuerdo cuando te vienes a puesta en escena, no nos conocíamos bien en persona. O sea, ya nos habíamos conocido cuando el estreno de Demasiado Amor, tal. Yo sabía quién eras, tú no sabías quién era yo, no éramos amigos todavía. Pero recuerdo que fue esta profunda sensación por un lado, de compasión, de ternura y también de una angustia ominosa. Ese momento de verte llorar, de verte gritar, de sentir que ese sufrimiento me estaba pasando encima como una ola. Hay una cosa que decía Ludwig con respecto al trabajo actoral, que lo importante que era como demarcar el terreno de juego, demarcar el terreno de juego, el tablero donde va a suceder el juego de la ficción. Y que eso, lejos de dar una limitación, lo que hacía al ponerle estos límites, era permitir la profundidad. O sea, ya que tienes como este marco en el que se mueven los personajes por la historia, es qué tan hondo puedes ir. Y entonces, a mí eso es algo que naturalmente me surge como un deseo intuitivo, que es qué tanto más allá puedo llegar sin romper esta estructura que es lo que le da finalmente el tono, ¿no? Así es. O el género de lo que estamos tratando. Y sobre todo algo que no te vaya a lastimar a ti
en tu psique o incluso físicamente, ¿no? Físicamente, sin duda, tienes muy claro hasta dónde sí y hasta dónde no, porque tienes que dar muchas funciones. O sea, puede ser que en una grabación en un rodaje sí pueda recibir Alma Muriel claro. una cachetada, pero sí. yo lo dudo que pueda recibirla con igual de todas fuerza las noches durante 100 funciones. No, por supuesto. Sin que se le tuerza algo, sin que eso acabe por lastimarla a otros absolutamente, niveles, ¿no? claro. Era cine, claro, por supuesto. El asunto con los estímulos que vienen de la ficción es que tendrían que estar diseñados para no lastimarte a ti como persona. A veces no es tan fácil poner esos límites y sí hay veces en que tienes que respirar mucho más no para salirte del personaje, eso me parece que es de locura, pues pensar que sigue siendo el personaje. Pero como el personaje, una cosa que comparte contigo es el cuerpo. Claro. Y la voz. Entonces, lo que sucede atraviesa tu cuerpo y tu cuerpo no sabe que está viviendo una ficción. Entonces, tienes que respirar para que esa energía, esas sensaciones físicas, ese ánimo, esa emoción y esos pensamientos abandonen este cuerpo. No, yo por eso puedo entender que no todas las actrices se avientan con una Martha de Virginia Woolf. Claro, me encantaría, por ejemplo. ¿Ves? Y además estás en la perfecta edad. ¿Ya vieron, señores productores? Karina está perfecta para hacer, y además estás en la edad ideal para hacer el personaje. Me encantaría hacer esa y serías obra. una Martha con un buen George, una buena Honey y un buen Nick. Ay, estaría padrísimo. Pero sí, me gustaría. Y además es una obra que no envejece nunca. No. Es maravillosa. Sí. Pero en una obra de Albi, la gente por eso pero le saca. También creo que uno, cuando hay suficiente conocimiento de ti y también en el momento en el que estás, puedes decir, híjole, ahorita no me viene bien hacer esta clase de personaje, esta clase de historia, en este momento no la quiero recorrer. Me acuerdo, por ejemplo, un amigo cineasta que cuando estaba yo embarazada de mi primera hija, me invitaba a hacer un cortometraje. De hecho, vivía yo en Canadá en el momento. Recuerdo que vivías en Canadá. Me dice, yo te traigo para hacerlo, y me manda el guión, y se trata de una mujer que está jugando a ahogar a su bebé en la tina. Oh, Dios. Y entonces yo dije, justo ahorita, todas mis células están haciendo lo opuesto de lo que tú me pides. De lo que estás haciendo. Lo siento, mi amor, pero no puede ser. Hubieras venido antes o ven en un par de años donde ya esa ficción para nada me va a estorbar, porque no es que no tuviera claro que es ficción. Por supuesto. Mi interés es que haya un compromiso muy grande con lo que estoy haciendo y para poder vivirlo a cabalidad, yo pensaba, mi cuerpo se va a oponer, mi cuerpo se opone, mi cuerpo protesta. Para hacer esta historia. Entonces, esta no la puedo hacer. Creo que eso depende de cada quien, en qué momento estés, para poder decir, en este momento este es mi límite, ¿no? Hay, por ejemplo, obras. A mí Sarah Kane no me gusta. Ajá, a mí tampoco. Yo recuerdo, yo Mutilados fue una de las experiencias más desagradables que he tenido. Y la obra, la vi con Anna Graham. La obra, hace más de 20 años, la obra es brutal. Y la experiencia fue desagradable para mí, pero entiendo que ese era el objetivo. Ajá. Y Anna Graham estuvo formidable. No lo dudo. Pero yo salí ese in your face no es algo salí sintiéndome como si me hubieran golpeado. Y no aprecio que me hagan eso. No aprecio que me hagan eso, al menos sin previo aviso. Que me maltraten así como espectadora. No, vamos, pasa, yo sé que no todo va a ser, yo sé que no todo va a ser, Bastián y Bastiana, yo sé que no todo va a ser, La novicia rebelde, pero, pero vamos, o sea, al menos un módico de, un módico de prevención, a que ahí vienen los madrazos. No más. Atención al público. En este momento empiezan los madrazos. El público que se encuentra en las filas 1, 2 y 3 debe de sacar el impermeable para va a salpicar la sangre. La sangre, sí, exacto. Sí. Entonces, bueno, y eso es algo que pasa con The Hunt, que empieza en una tónica casi costumbrista, sí, y se acaba convirtiendo en un thriller tan intenso que ese final es brutal, aún cuando ya tuvimos un respiro los 5 minutos anteriores, que claro, cuando todavía te atreves, que eso es puro Winterberg, se atreve a hacerte creer que te va a dar... estableció un orden, ajá, que, ¿no?, te va a dar, sí, lo que tú esperas que, sí, te dé y tenga para que se entretenga. Sí. Karina Gidi,
¿dónde te puede ver próximamente el público o en qué te puede encontrar ahorita mismo disponible en plataformas? Ahorita sé que Los Adioses está en... Los Adioses todavía sigue en Prime. Sí, no sé si en Prime o en Netflix. En una de las dos está, pero y deben verla, la verdad es que es una gran película. Y yo la disfruto en varias series, todavía sigue por ahí Un extraño enemigo. Oh, sí, donde eres una Lady Ultra Macbeth. Soy una Lady Ultra Macbeth de los años 60 y 70. Sí, bueno, ya me estoy especializando en esa década porque acabo de hacer otra serie donde también estoy en esa... O dos series donde estoy en esa época. Ay, qué maravilla. A mí me hubiera encantado vivir los años 60. Cara como de otra década. Y se acaba de estrenar una comedia hilarante que se llama Somos Oro, donde hay un personaje también. Fantástico. Y bueno, sí, además con Michelle Hernández, con la Michi Hart. Con Michelle Rodríguez, perdón. Sí. Con la Michi Hart, con la maravillosa Michelle. Exacto. Y Ana Bobbio. Y Ana Bobbio, sí, y ahí están ustedes. Y una serie con pues los consentidos del país entero, que son Diego y Gael. Que estás en la... se llama La Máquina. Estás que en La es Máquina. La primera serie de Hulu en español, que aquí está en Disney Plus. Así es, en el apartado de Star Plus, que Así es es. para la versión para adultos. Sí. Y en Sierra Madre, creo que todavía aparece por ahí. Sí, donde también por ahí anda en HBO. Está en HBO. En HBO. Que el tuyo fue el acento más convincente. ¿En serio? Sí. Sí. Tengo unos problemas. Me encantan los acentos, me fascinan, me gusta. Pero el tuyo sí me funcionó. Fíjate que el de Miguel Rodarte no me gustó tanto. Fíjate. No me gustó tanto. O sea, él me gustó. No se lo pero el merece acento tanto. no me gustó tanto. Lo siento, Sí. Miki. Pero a mí sí me entretuvo. Me entretuvo bastante Sierra Madre. Ahorita está en postproducción una que se llama Celda 211, donde hago a una gobernadora de Chihuahua. Entonces era así de, ay, Dios mío, a ver, di, muchacho. Bueno, yo estuve observando, los políticos cuidan mucho de no, sobre todo cuando están hablando a medios nacionales. Sí, tienen que tener una cosa más pronunciación neutral. Exacto. Lo que le llaman el Mid-Atlantic. Entonces no alcanzo a decir muchacho así tan fuerte, pero bueno, ahí hice mi esfuerzo, ya me dirás. Magnífico, es un placer. Te extrañamos en teatro. Yo también me extraño a mí misma en teatro. Así que, señores productores, ya dijo Karina Gidi que ella quiere ser Martha en Who's Afraid of Virginia Woolf. Yo sé quién tiene los derechos de Virginia Woolf, o al menos quién los tenía, así que yo sé que ve este podcast, así que Vic, órale, ya, ¿no? Mientras estoy preparando el reestreno de una obra que hice hace muchos años que se llamó Instrucciones para volar, con José Antonio Cordero. Fantástico. Cuando sea, te aviso para fantástico. Que vayas a ver. Oh, pero por supuesto. Juguetito. Ay, qué cosa tan bonita. Sí, gracias. Ay, pues ha sido un placer tener aquí en la butaca de al lado a la formidable Karina Gidi, que nos vino a hablar de una película de actores para actores. Y nos vino a hablar acerca también de lo importante que es tener cierto tipo de visión, cierto tipo de percepción, sobre todo cuando sabes que te vas a meter en algo tan intenso como The Hunt, que está en Movie. Y también cuidar de la forma en que juzgamos a los demás. Sí, porque eso se aplica a la vida real, ¿no? Proteger nuestra libertad de expresión y también nuestra tontería. Sin pasar por encima del otro. Y nuestros errores. Y si pasamos por encima del otro accidentalmente, repararlo y seguir adelante. Así es. Que no se vuelva a jalar una hebra en la que te digo que si la tomamos de ahí y solo abrevamos de ahí, todos estaríamos en la cárcel o en el psiquiatra. O todos seríamos el ojo por ojo, diente por diente, y como decía mi abuela, si así fuera, entonces estaríamos todos chimuelos y tuertos. Correcto. Lo cual es la verdad. Damas y caballeros, esto fue La Butaca de Al Lado, un podcast de Fluxus. Recuerden que nos pueden escuchar y ver todos los viernes en todas las plataformas: iHeartRadio, Amazon Music, Apple Podcast, Spotify y en el canal de video de YouTube de Fluxus. No dejen de mandarnos sus comentarios. Tu red social es @Karina Gidi. Karina Gidi, tal cual. Tal cual, ahí pueden encontrar a esta maravillosa actriz, ahí pueden escribirle, hacerle comentarios. Yo soy @aliascane, también en todas las redes sociales. Mándenos sus comentarios, búsquenos, díganos qué tanto les gusta, díganos a quién quieren que invitemos, de qué les gustaría que hablásemos. Finalmente ustedes también hacen este podcast, no es nada más mi capricho personal, porque de hecho este es un podcast de Fluxus, gracias a todo el equipo, gracias a Ivo Gaitán, gracias a todos los que hacen posible este podcast. Y me despido, como siempre. Recuerden,
Como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.